como se corta, y si mientras carga, si quiere cargar, os voy a contar una anécdota que me ha venido a la mente, que he comentado en alguna ocasión, pues sobre mi vida privada. No suelo contar yo muchas cosas, a veces sí, más de lo que debo. Pero os cuento una anécdota que yo viví. En este caso no eran los servicios sociales, no eran los servicios sociales como tal, pero se le parece mucho. En este caso era con... Es que no sé si son servicios sociales. Cuando tú tienes una persona mayor, por ejemplo con Alzheimer, y necesitas un centro de día o un... Os cuento, es que no sé si eran exactamente servicios sociales, no, porque estos se dedican a los niños. Os cuento una anécdota rápidamente. Corría el año 2004. Yo por suerte o por desgracia tuve que vivir el Alzheimer desde muy cerca. Repito, es un caso similar, no tiene que ver con los niños, pero el tema de las ayudas del Estado y todas estas cosas, y servicios sociales, etcétera. Mi padre sufrió un Alzheimer galopante, le dio con 65 años, según se jubiló, y vivió 3 años, el pobre. En 2 años a mí me dejó de conocer, o sea, fue algo galopante, galopante, galopante. Con pastillitas experimentales por el medio, etcétera. Ahora entendéis, porque os pongo en antecedentes, para que entendáis todo esto. Mi madre, a la vez, él tenía 60... Hablo del año 2004. Él tenía 65. Pues mi madre tendría... Perdón, él tenía 68, perdón. Mi madre tendría 66 o por ahí. No recuerdo exactamente. Bueno, da igual las edades. El caso es que mi madre tenía... iba a diálisis, tenía... Se me van los nombres. Me lo diréis por aquí por el chat, por favor. Se me van los nombres. Él tenía Alzheimer y ella era diabética. Diabética no de pincharse insulina, sino de ir lunes, miércoles y viernes a diálisis. Estaba como 4 horas conectado a una máquina para que le limpiase la sangre. Ese era el ambiente sanitario en mi familia, para que os hagáis una idea. Os pongo en contexto, ¿vale? Entonces a mi padre, en una de las veces que le tenía que duchar, se me fue de lado el pobre y le dio un ictus. Hospital. Ambulancia, hospital. En el hospital le tratan de una infección respiratoria, porque resulta que en el ictus que le había dado, como había cenado recientemente, o merendado, creo que había cenado, pues de la comida se le había metido en los pulmones. Entonces en el hospital le tratan de una infección pulmonar, con un ictus y Alzheimer galopante. Claro, el médico le cura esa dolencia por la que estaba ingresado en ese momento. ¿Vale? Entonces le curan la infección. Pero mi padre en ese momento ya era un vegetal. Pasó de tener un Alzheimer, que dentro de lo malísimo que era, podía andar, podía comer, cenar, él solo, aunque tú se lo tuvieses que preparar, pero él podía, bueno, dentro de lo que cabe, se movía. Pero en ese momento ya se quedó hecho un vegetal el pobre. Ya no es que se le paralizase medio lado, es que se quedó en coma. Nos encontramos con la situación en un hospital en el que a mi padre le tienen que dar el alta. Pero claro, en estado vegetal. Entonces habla el médico con mi madre y conmigo. Yo era mayor de edad, pero ya 21, 22 años. En pleno apogeo. Hacía poco que había venido de la mili y yo estaba hecho un toro en aquella época. Podía con lo de mi padre, con lo de mi madre y con 20 más que viniesen y yo tuviese que cuidarlas. No, por eso no había ningún problema. Pero sí había un problema. Y es que necesitamos unos cuidados médicos como oxígeno, un montón de aparatos para que pudiese seguir vivo, que en mi casa no podía. Pero no es que porque no pudiese, porque yo no quisiese, es que materialmente era imposible. Y el médico lo sabía. Ahora entenderéis por qué cuento esto, mientras ya he cargado el vídeo, para que entendáis cómo funciona el sistema
de los servicios sociales, ayudas sociales y su puta madre en este santo país. Yo estaba en la situación en la que mi madre y yo estábamos en la situación en la que no podíamos llevarnos a mi padre a casa. No es que no quisiésemos, es que no podíamos. Entonces el médico, claro, él estaba ahí en un... quería ayudarnos, evidentemente, pero su papel ya estaba hecho. Curar a mi padre de una infección respiratoria. Entonces él tenía que darle el alta. Solución, nos dice el médico. Bajar a hablar con ayuda al paciente. Exponéis el caso. Porque en estas situaciones existe un centro que está en Villalba, si no me equivoco. La gente que es de Madrid a lo mejor me puede ayudar. Estaba cerca del Escorial, entre el Escorial y Villalba, una cosa por ahí. Que era un centro ya de desahuciados. Gente que ya no, pues sabes que va a morir en breve. Casos como el de mi padre. Entonces era un sitio para ir a dejarlos morir. Entonces mi madre entro yo con mi madre, evidentemente, no sé si al defensor del paciente o asuntos sociales, creo. No servicios sociales, asuntos sociales. Exponemos el caso. Os lo resumo, para no enrollarme, porque estoy ya cargado. No recuerdo el tiempo. Sabe Dios que no lo recuerdo. Pero por lo menos media hora. De súplicas. Explicaciones. Requete explicaciones. Exigencia de documentos. Burocracia. No había manera. A mi padre había que llevárselo a casa. Nosotros sabíamos previamente por el médico que había una solución. No habíamos llegado a decirle esa solución. Yo estaba calladito porque mi madre me conocía. Y me decía, tú cállate, tú estate ahí. Si yo no me acuerdo de algo y tú sí, pues lo dices, pero déjame hablar a mí, por favor. Digo, vale. Yo calladito. Detrás, en plan guardaespaldas, pero calladito. En una de las frases, la asistente social dio a entender como que, además utilizó la frase literal, es que este marrón es tuyo. Mi madre me miró y claro, con la mirada, era mi madre, no nos conocíamos, claro. Y me vio apretar el puño. No porque fuese a pegar a nadie, pero me vio apretar el puño y me miró. Entonces yo con la mirada de ella lo relajé. Porque le iba a pegar un puñetazo a la mesa que lo hubiera partido en dos. Tras muchas súplicas y dándonos a entender que éramos unos hijos de puta porque no queríamos cuidar en este caso a mi padre, mi madre se puso de rodillas y le suplicó al asistente social que por favor nos ayudase porque no podíamos cuidarle. Y se puso a llorar. Por eso me he acordado de esta anécdota. Duró 10 segundos esa situación. Desde que mi madre se puso de rodillas y se puso a llorar, hasta que el asistente social la dijo, venga, vale, hay una solución. Y nos dio la misma solución que nos había dicho el doctor. Hay un centro en el cual podemos llevarle y que ahí pase sus últimos días. Si no entra el vigilante de seguridad, yo acabo detenido. Si no llega a entrar en ese momento, porque me oyó y entró, evidentemente no andaría muy lejos. No deben andar muy lejos los vigilantes de seguridad en este tipo de reuniones con los asistentes sociales, me da a mí la sensación, porque no tardó nada en entrar. No llegué a darle el puñetazo a la mesa, no llegué a dárselo, porque con el grito que yo la pegué y lo que la llamé en ese momento, entró, ya os digo, tardó 7 segundos o 10 segundos en entrar el guardia de seguridad del hospital para cogerme y sacarme. Cuando yo vi a mi madre de rodillas llorándola, y que esa hija de la gran, entonces, después de media hora por lo menos, viéndonos desesperados, acusándonos de que no queríamos cuidar a mi padre en este caso, y cuando ya vio a mi madre de rodillas llorando, entonces dijo, bueno, puede haber una solución. Yo creía que la mataba,
De verdad. No estoy leyendo el chat, pero imagino que estaréis por ahí. Yo creía que la mataba en ese momento. Si yo soy padre y tengo que vivir las situaciones que está contando Inés, por eso no soy padre. Porque no le podría cuidar seguramente en estas situaciones, porque acabaría detenido.